Hola, hermanos y amigos en Cristo, sean todos bienvenidos a estos estudios bíblicos cristianos. Ustedes saben que estamos estudiando los libros de los Salmos, estamos estudiando el libro número 1 que se conoce como Sefer Rishon. Estamos utilizando ahora la información del Salmo número 26 que se conoce como Kaf Ba, y el Salmo número 26 mantiene 12 versículos bíblicos que vamos a revisar en 5 temáticas generales. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, soy su hermano en Cristo y nos ponemos a sus órdenes. Vamos a orar, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Sabemos que tú eres el único que juzga, el único que enseña, el único que escudriña los corazones. Te pedimos, Señor, que tengas ese cuidado con nosotros, Padre Celestial, para que nosotros podamos estar cada día más cerca de ti, para que nuestras acciones sean corregidas cuando sea necesario. Te pedimos, Señor, este conocimiento que David nos dejó a través del Espíritu Santo de Dios por medio del Salmo 26, para que lo pongamos en práctica, Señor, especialmente entender nuestro corazón de no reunirnos con aquellas personas que no nos edifican nuestra alma. Ayúdanos, Señor, escudriñando nuestro corazón, pero también dándonos a conocer en qué partes estamos mal. Ayúdanos, Señor, también a crecer en sabiduría. Te pido por cada uno de los hermanos que están escuchando o que van a escuchar, para que cada uno vaya creciendo conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, y que nunca desvíe su mirada de Él, Señor, el autor y consumador de la fe. Te pedimos, Padre Celestial, que nos llenes de sabiduría, que nos des ese manantial de agua viva para que nosotros también podamos transmitirlo a los demás. Te pido que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros durante este estudio bíblico y podamos hacer los conceptos correctos y que sean conforme a tu voluntad y conforme a tu sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos y a no decir cosas negativas o que sean mal, que no sean doctrinales. Ayúdanos, Señor, que en el consejo bíblico que tengamos todos podamos aprender y poder llevar ese conocimiento para que toda tu grey se llene de sabiduría. Gracias, Padre Celestial. Llévanos en ese amor, en ese cuidado. Danos ese beso santo, Señor, del conocimiento para que nosotros también podamos caminar contigo. Bendice a todos los que están escuchando. Amén, amén y amén. Permíteme darle una introducción. El Salmo 26, 27 y 28 mencionan la casa de Jehová. El motivo principal del creyente era entrar a la casa de Dios limpio y plenamente justificado. Por esa razón, algunos exégetas piensan que el Salmo 26 era un canto usado para la preparación antes de entrar al tabernáculo y posteriormente al templo con un corazón limpio para servir y agradar a Dios en su casa. Otros opinan que el Salmo 26 tiene una temática diferente. En este Salmo 26, David está apelando a Dios para poder suplicar por un juicio en el que pudiera demostrarse su inocencia ante las acusaciones que le hacían sus enemigos. Algunos piensan que sus enemigos en este caso eran Absalón y obviamente Saúl. Si David salía redimido de estas acusaciones, David tendría el gozo de estar en la asamblea ofreciendo su alabanza y servicio a Dios, algo que él amaba sobre todas las cosas. Cualquiera de estas opiniones son válidas, sin embargo, sigue llamando la atención que David pone énfasis total en ser juzgado, evaluado, escudriñado y probado por Dios. El Salmo da la impresión de ser una corte donde el salmista presenta su caso, sus justificaciones, sus promesas y su esperanza de estar haciendo el trabajo y el servicio correcto ante Dios. Pasemos a estudiar los aspectos generales del Salmo y posteriormente parte de la estructura del mismo para poder encontrar algunas justificaciones o algunas explicaciones a los primeros puntos que hemos estado mencionando. Así que te invito a que revisemos los aspectos generales del Salmo. El Salmo 26, el autor es David. La fecha no ha sido determinada. La mayoría de los exégetas ubican que este salmo es antes de conocer a Betsabé. La razón es la siguiente: debido a que David hace dos solicitudes a Dios y que son de manera directa. Número uno, evalúame o júzgame, y dos, pruébame. La primera, David logró pasar la evaluación de Dios y fue considerado justo, pero en la segunda, la parte que corresponde a ser probado, parece ser que reprobó la prueba.
David cayó en infidelidad y fue el actor intelectual de la muerte de Urías. Por eso muchos dicen que este salmo fue escrito durante este periodo. El tipo de salmo en el salmo original no está determinado. Los traductores de las diversas versiones asumen que es un mismor, es decir, una oración o rogativa. Así que la palabra salmo en las versiones en español e inglés ha sido agregada, como lo mencionamos también en el anterior salmo número 25. Los participantes no son mencionados, pero siempre será implicado el director sinfónico. Así que te pido por favor también que me acompañes a ver la temática general. Está ahí en tu pantalla. El punto número 1 es la petición para examinación y evaluación. Punto número 2, afirmación de la integridad. 3, la promesa de vivir en integridad. 4, la rogativa para evitar la relación con el malvado. 5, la solicitud por redención. Así que, sin más, acompáñame entonces al primer punto, la petición para examinación y evaluación, y esto lo vamos a tener en el Salmo 26, versículo del 1 al 3. Y dice así: Júzgame, oh Jehová, porque yo en integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Estos versículos tienen una relación directa con el Salmo 139. Así que vamos a leerlo, aunque posteriormente iremos desarrollando las temáticas específicas en este mismo salmo, que será el Salmo 139. Permítame leerlo entonces, los versículos 23 y 24. Dice, y por favor, observa la relación que existe uno con otro y tú puedes hacer incluso un ámbito comparativo entre los dos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Nuevamente se vuelve a pedir la examinación del corazón. Y en esto ustedes saben que muchas veces corazón también se traduce como alma, así que también David estaría implicando examina mi alma. Prueba y conoce mis pensamientos. 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El tema central del Salmo 26 es que David propone ser juzgado, escudriñado y probado, en relación con su integridad. La pregunta obligada es, ¿por qué David quiere ser juzgado por Dios en relación con su integridad? Los diferentes expertos y exégetas dan respuestas muy variadas. Te menciono en forma general algunas de ellas. 1. David quiso ponerse a prueba ante Dios y evaluar su conciencia. 2. David estaba siendo acusado de ser un malvado de muchos crímenes mientras era perseguido por Saúl o quizás por su hijo Absalón. Así que David quiso mostrar su inocencia ante Dios. 3. David estaba envanecido, considerándose libre de pecado y en un grado de santidad mayor que cualquier otra persona. 4. David quería tener una promoción ante Dios y le pide que Dios evalúe sus méritos para saber si está considerado al nivel de Abraham, Isaac y Jacob. 5. David solo quería saber cuál era su lugar ante Dios. 6. David estaba preparando su alma para poder entrar a alabar a Dios en el tabernáculo. Conforme a lo que hemos estudiado en los anteriores salmos en relación con David, su forma de pensar y su forma de hablar a Dios y de comunicarse con Dios, yo te preguntaría cuál sería la mejor respuesta que tú pudieras dar de las que ya mencionamos, o probablemente tú también pudieras agregar una más. No pretendo dar la mejor explicación, pero retomando el contexto del salmo, podemos decir lo siguiente. David está apelando al juez divino, de tal manera que el juicio que está pidiendo enfrentar David es el de su integridad en relación con su pecado. Consecuentemente, ante un juzgado divino, David estaría enfrentando los cargos de sus pecados siendo contrastados con su integridad. David se ha declarado dispuesto
a que Dios lo examine por un lado para ver si tiene rasgos o rastros de pecaminosidad y por el otro para conocer su crecimiento e integridad. En concreto, David quiere conocer su real lugar ante Dios. Hagamos un ejercicio para entender el nivel de evaluación que está solicitando David en relación con su pecado para saber si está encaminado o caminando en integridad. Para esto voy a usar como medida 5 de las palabras de hebreo que son traducidas en el español como pecado. Así, ayúdame pensando si tú serías capaz de hacer la misma petición que hizo David, o ayúdame pensando en cada una de las formas si tú la aplicarías en tu vida o serías capaz de decirle a Dios, evalúame en esta área. Empezamos con las palabras y estas aparecerán en tu pantalla para que sea más fácil para ti. Las palabras traducidas son las siguientes como pecado. La primera es Hashem, que significa culpable. David está diciéndole a Dios, júzgame para poder entender si soy culpable o muéstrame mis culpas. ¿Tú harías esa petición a Dios? 2. Rasha, que significa malvado, criminal, culpable o fiero. David está diciéndole a Dios, júzgame para saber si soy un malvado y agresivo contra mi prójimo. ¿Le pedirías a Dios conocer el nivel de maldad o de agresión que tú tienes contra tu prójimo? 3. Pasha, la idea de separarse de la autoridad justa, ofender a la autoridad de Dios o puesta por Dios. David está diciendo, júzgame para saber si he ofendido a tu autoridad o he estado en rebelión. ¿Cómo estaríamos muchos de nosotros en este nivel? No olvidemos que David respetó la autoridad puesta por Dios, aun cuando ésta fue injusta y tuvo persecución, pero nunca se rebeló contra ella. 4. Ma'al. Tiene la idea de actuar encubiertamente para traicionar o hacer división. David está diciendo, júzgame si he traicionado o hecho divisiones en tu pueblo. Te preguntaría, ¿has participado de alguna división en alguna empresa o quizás en alguna iglesia? 5. Jatá, pecado por errar el camino o no dar en el blanco. Aquí David está diciendo, júzgame para saber si estoy errando por omisión o no estoy haciendo lo correcto. En el Nuevo Testamento se habla claramente de este pecado de omisión. Así que vayamos a Santiago, que está en capítulo 4, versículo 15 al 17 y dice lo siguiente. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 16. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Note de lo que nos tenemos que evaluar. Toda jactancia semejante es mala. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchos de nosotros vamos a fallar en las 5. Sin embargo, tenemos el consuelo que en Cristo Jesús nos ponemos los vestidos blancos de la santidad para que en la gracia de Dios podamos caminar conforme Él lo quiere y no en nuestra fuerza y prudencia, sino en su misericordia y su voluntad. Pidamos a Dios, por lo menos, que nos aleje del pecado que destruye el bienestar del creyente y nos separa de su rostro. El pecado es como gotas de amargura que caen en un vaso de agua limpia y pura y empiezan a amargarla, esta agua, hasta hacerla mortífera y empiezan a matar la vida mental con amargura y el alma con la separación de su Creador. Gracias a Dios que tenemos la provisión de Cristo, de otra manera estaríamos totalmente perdidos. Podemos observar que David tenía una sincera devoción hacia Dios y en el interior de su corazón deseaba tener los quilates requeridos para poder ser declarado íntegro. La palabra íntegro del hebreo tam significa completo, gentil, querido, perfecto, inocente y recto. Posteriormente vamos a ir desarrollando este tipo de clasificación en otros salmos, pero imagínese que de usted se pudiera decir que usted está completo, que es gentil, que es querido por los demás, que es perfecto en su accionar, que es inocente y que se presenta recto. En su concepto, David declara que él solo intentará actuar con integridad para agradar a Dios y andar en sus caminos.
En otras palabras, ante su evaluación personal, él es considerado como que está hecho de una sola pieza, pero para ponerse a declarar íntegro por sí mismo es necesario el escudriño de Dios que puede evaluar su intelecto y las intenciones de su corazón. David clama al juez justo para ser sometido a esta evaluación. Yo creo que muchos de nosotros no tendríamos el valor de hacerlo y esto implicaría a muchos ministros que están ahorita en los púlpitos diciendo que están actuando en santidad y realmente están más alejados de la verdad y obviamente de Dios. Por otro lado, la frase he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear muestra la humildad de David. Aquí podemos aprender que David nos está enseñando que podemos confiar plenamente en la piedad de Dios y en su gracia para no resbalar en el camino siguiendo el consejo del mundo o sus presiones. Podemos confirmar tres de los verbos que utiliza David en estos versículos. Número 1, examíname, y podemos decirlo para saber cuánto he progresado. 2, pruébame para saber si puedo avanzar más en mi vida espiritual aunque tenga que pasar por pruebas. 3, escudriñame para conocer la oscuridad en mi corazón y en mis pensamientos para poder retomar el camino de tu verdad y no extraviarme en caso que lo esté haciendo. Continuando con el versículo número 3 que dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad, David confirma la misericordia de Dios. David expresa en palabras sencillas, la razón por la cual mi corazón no se ha apartado de ti es porque tu misericordia siempre me ha acompañado y esperamos que la misericordia de Dios siempre nos acompañe a nosotros. Así que no tengo ningún mérito ante tu extrema bondad y esa es una declaración que nosotros deberíamos de hacer todo el tiempo. Señor, no tenemos ningún mérito para mostrarnos ante tu bondad, pero sabemos que tu misericordia nos puede cubrir. Por otro lado, David pide poder caminar en la verdad para no perderse. La palabra de Dios nos instruye que la verdad de Dios es la palabra y en la que debemos de mantenernos siempre caminando o tener nuestro corazón puesta en ella. Dice la palabra de Dios que la tenemos que poner en nuestra frente, en nuestro corazón y en nuestras manos. Para confirmar con un ejemplo, permítame las palabras que Juan le dice a Gallo. Acompáñame por favor a Juan 3 y obviamente versículo 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dijeron y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. A manera de conclusión parcial, pongamos juntos los ingredientes de estos tres primeros versículos. David le dice a Dios, permíteme entender mis culpas porque no soy un malvado. Siempre he estado bajo tu mando haciendo lo correcto ante tus ojos y nunca he traicionado a la autoridad. Aunque he errado muchas veces en el blanco, siempre he andado en tu verdad. Vayamos al punto número 2. La afirmación de la integridad de David. David hace una aplicación práctica del Salmo número 1, pero ahora aplicándolo en su vida de una manera práctica, solicitando que no solamente él sea el juez de sus propias acciones, sino que le está pidiendo a Dios que ahora también Dios escuche que las acciones que Dios le ha pedido también él las está haciendo. Así que leamos con cuidado los versículos del Salmo 26 del 3 al 4 que dicen de la siguiente manera: No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Para aquellos que son más curiosos, puede usted ver mayor información del Salmo 1 que está relacionado con estos versículos. Estos versículos se pueden explicar en una frase sencilla. David puede estar diciendo, en mi corazón e intelecto, he rechazado la idea de convivir o de tener una relación de cualquier nivel con los malos y con los necios, con los malvados o con aquellos que no están llevando la ley de Dios o conocidos también como apóstatas.
David nos está invitando a que no seamos permisivos con el mundo y que aborrezcamos el mal aun cuando éste sea aceptado por una comunidad. En palabras concretas, el Salmo 26 nos invita a no tener comunión con las infructuosas obras de las tinieblas ni con aquellos que practican la maldad en cualquier nivel. Como se puede observar, la práctica del dominio propio es imperante. El rechazar las malas compañías, aun cuando sean gentes muy cercanas, es un buen tiempo para practicar nuestra integridad y conservarnos en el camino marcado por Dios, mostrando nuestro discernimiento. Como se puede observar, el Salmo nos invita a no practicar la hipocresía, la cual debe de evitarse rápidamente y en cualquier tiempo o instante. Los hipócritas practican las apariencias y son hombres de doble ánimo. Leamos un ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo en lo que se conocen los 4 ayes. Vamos a ver primero Mateo 23, del 23 al 26, y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, y luego dice la palabra clave, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y luego vuelve la palabra clave, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Llevamos 2 ayes. Vamos a ver los siguientes 2. Mateo 23, del 27 al 30. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Y el último ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Aunque a veces no podemos evitar la compañía de los malos, al menos no hemos de ir con ellos, sino aborrecer sus reuniones. Conocer y distinguir quiénes son los hipócritas, aun cuando tengan un nivel de autoridad, y de aquellos que están queriendo hacer daño también a nuestro prójimo como a nosotros. Así como los buenos, cuando se juntan y están de acuerdo, se estimulan mutuamente a ser mejores, así también los malos, cuando se reúnen, se hacen peores y cometen peores fechorías. Permítame llegar a este principio. Si la mayoría se propone hacer el mal, no te sumes a ellos. Te lo vuelvo a repetir. Si la mayoría se propone hacer el mal, no te sumes a ellos. Podemos ver este ejemplo con diferentes personajes bíblicos. Te menciono solamente alguno de ellos. Noé, que siguió la instrucción de Dios y predicó el evangelio por 120 años y nunca se asimiló a los antediluvianos. Abraham, que nunca se sumó a Sodoma y Gomorra. Elías, que nunca se asimiló al reino de Acab. Oremos para que Dios nos mantenga en su camino y en su integridad y nunca vayamos a ver los prados verdes, que son prados de muerte. Tema número 3, la promesa de vivir en integridad. Salmo 26, versículos 6 y 8, y dice de la siguiente manera: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz la acción de gracias y para contar todas tus maravillas. 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada, de tu gloria.
El lavar las manos aquí tiene dos aplicaciones. Uno, limpiar literalmente las manos como lo hacían los sacerdotes antes de entrar al servicio para Dios. O dos, mantener la inocencia de tu mente, de tu corazón y de tus obras cuando estés en el servicio a Dios y estés con tu prójimo. Esto es mucho más elevado y obviamente lo platicamos en el Salmo número 25. Mantén la inocencia de tu mente, de tu corazón, en cualquiera de las acciones que hagas, fuera y dentro del templo. Para poder servir a Dios es necesario haber tenido un proceso de evaluación ante Dios en el cual exista una real confesión de pecados, arrepentimiento y una contrición auténtica. Esperemos que cada uno de los pastores y servidores de Dios siempre antes de ir a llevar la palabra hagan esto. En Isaías puede entenderse plenamente este concepto. Acompáñenme a Isaías 1, versículo del 16 al 17. Lavaos y limpiaos, quitad la inequidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Las intenciones de mi corazón y de mi cabeza, es decir, de mi intelecto, de mi sabiduría y de mi inteligencia, deben ser genuinas al presentarme ante Dios y ante su altar para tener una verdadera comunión y aprobación de mi servicio ante Él. En concreto, David menciona como una prueba adicional de su integridad su sincero afecto hacia las ordenanzas divinas y el servicio sincero hacia el tabernáculo, pero teniendo verdaderamente las manos limpias. Por otro lado, el Salmo destaca que las alabanzas a Dios deben de hacerse con gratitud por los favores que hemos recibido de Dios. Cerrando estos versículos de amar la casa de Dios, esto nos hace una referencia de la santidad con la que nosotros debemos de presentarnos en el tabernáculo, en el templo o en cualquier lugar que nosotros consideramos que está la presencia de Dios. Y ahí obviamente estaremos conjuntamente con todos los temerosos de Dios, compartiendo y conviviendo. Y obviamente esto es una alimentación para el alma. Así que te pido, por favor, ahora que vayamos a el tema número 4, la rogativa para evitar la relación con el malvado. La rogativa para evitar la relación con el malvado. Salmo 26, versículo 9 al 10. Y dice, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. David nuevamente ofrece un perfil de los hombres con tendencia a la maldad o a la necedad. Estos son diametralmente opuestos a las ordenanzas de Dios. Sus acciones son con tendencia a hacer el mal, practicar la maldad o dañar o destruir al prójimo. Algunas acciones de las que pueden considerarse como las más dañinas son el criticar todo el tiempo, engañar, practicar el soborno, mentir y perseguir la violencia. La palabra de Dios prohíbe tener relación con todos los que practican el pecado o están en contra de las ordenanzas de Dios. Primera de Corintios 5, versículos del 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Con todo lo que hemos hablado, el íntegro debe de andar en los caminos de los justos y buscar la compañía de los rectos. David ora fervientemente que Dios le preserve de caer bajo el destino fatal de los impíos. David aquí hace una gran petición que la podemos describir o resumir de esta manera. Te pido, oh Dios, que no me condenes a la muerte a la que están destinados los malvados, sino que te pido que me concedas a mi alma tener la inmortalidad
en la presencia tuya y en tu casa para estar contigo en el mundo venidero. David no quiere, en forma alguna, tener el mismo destino que les espera a todos los malhechores. Otro sentido en el que se pueden entender estos versículos es el siguiente. Señor, te pido que nos conserves en un estado de rectitud y no permitas que las circunstancias de la vida nos hagan trastabillar y caer en el ambiente y en la compañía de los malvados. Muchas veces yo he hablado con algunos hermanos y algunos me dicen, es que aunque bueno, es pecador, pero este es el que le pone el sentido a la fiesta o le pone la pimienta a la fiesta. Así que parece ser que a Dios no le agrada que nosotros tengamos mucha convivencia con este tipo de gente. Pasemos entonces al tema final, que es la solicitud por la redención. Salmo 26, versículo 11 al 12, y dice, mas yo andaré en integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. El estar en la gracia de Dios es el paso seguro hacia una vida con integridad. La solicitud entonces se resume sencillamente. Queremos estar en integridad. Independientemente de las acciones de los demás, nosotros queremos estar en integridad, rectitud y justicia ante Dios. Para esto debemos de hacer un pedido especial. Dios, que tu gracia divina nos capacite para cumplir con toda tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la Biblia nos enseña que la integridad tiene recompensas. Vayamos a Isaías 38, versículos del 3 al 5, en donde vamos a ver cuando ya ha recibido la sentencia de muerte Ezequías. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciéndole, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, y note aquí que está diciendo Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Por otro lado, aparece la palabra redímeme, de la palabra hebrea padat, que significa rescatar, liberar, preservar, salvar y separar. Tiene el sentido que David está pidiendo ser rescatado o salvado de las manos del enemigo. David apela al atributo de la misericordia de Dios para hacer esta petición. David nos enseña también que en los caminos rectos de Dios todo está parejo y plano. Consecuentemente, todo aquel que quiera caminar por ellos, sus pies están seguros y no hay ningún riesgo de ningún tipo de tropiezo. Los caminos de Dios son lugares seguros que conducen a la libertad espiritual y pueden sentirse ese gozo de estar caminando hacia Dios y de poder entrar a su casa. La afirmación de David es simple. Dios me ha salvado de tropezar y de flaquear en el seguimiento de su palabra y de los principios morales y éticos que debo de tener o llevar, no solamente en mí, sino también en mi prójimo. De aquí aprendemos a pedirle a Dios que nos redima para que entonces nosotros estemos listos para cantar su alabanza en su casa y dar testimonio público en las calles por todo el agradecimiento que tenemos a su palabra, a su obra y especialmente a esa salvación que nos ha dado. Podemos cerrar leyendo el siguiente versículo, 1 Samuel 2, versículo 9, y dice así, 1 Samuel capítulo 2, versículo 9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Así que te invito a que veamos entonces las preguntas. ¿Por qué piensas que David pidió ser examinado? ¿Cuáles serían las razones por las que pediría ser examinado por Dios? 3. ¿Qué opinas sobre las palabras en hebreo
que nos conducen a evaluarnos sobre situaciones de pecado. 4. ¿Consideras que tus dirigentes actuales tuvieran el valor para pedirle una evaluación y prueba a Dios? ¿Qué testimonio ves en ellos? 5. ¿Los dirigentes de tu iglesia te instruyen para andar en la verdad o para amoldearte al mundo? ¿Cuál de las dos cosas te están instruyendo? ¿Para andar en la verdad o para amoldearte al mundo? 6. ¿Encuentras atractivo relacionarte con gente que no sigue la instrucción de Dios? 7. Conforme a este Salmo 26, ¿cómo deberías de convivir con el pecado? 8. ¿Qué es para ti estar en la casa de Dios? 9. ¿El justo puede tropezar? Te agradezco que hayas estado con nosotros durante este salmo. Si tienes algún comentario, obviamente lo puedes hacer también. Si tienes alguna aportación, obviamente cuando todas las aportaciones se hacen con el respeto debido, con todo gusto las vamos a escuchar. Y obviamente también si tú tienes alguna pregunta en la cual nosotros con la lectura bíblica que tengamos te podamos ayudar, con todo gusto estamos a tus órdenes. Gracias por haber estado escuchando el salmo. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Te pido entonces también que te cuides mucho, que cuides tu corazón, que cuides tus relaciones, pero especialmente que siempre estés en los caminos de Dios. Esa es mi petición para ti, que nunca te desvíes de los caminos de Dios. Te agradecemos, nos vemos en el Salmo número 27, que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo.